El hecho de que este canal se haya concentrado en la falta de evidencia empírica de buena parte de las tesis de la derecha no implica sostener que la izquierda no haya cometido errores, ni que todas sus tesis sobre hechos cuenten con respaldo empírico. En este video se dividirán las críticas a la izquierda en las que competen a la denominada izquierda progresista, socialdemócrata, dominante en los últimos años, puesto que en muchos lugares accedió al poder, y las que refieren a una izquierda clásica, defensora con más o menos críticas de los modelos soviéticos y chino, entre otros. Soy consciente de que hay muchas más categorías posibles para la izquierda, pero para el propósito de este video considero que esa distinción entre izquierda progresista e izquierda clásica resulta más adecuada. El progresismo es una doctrina política y social de centroizquierda que apunta en general al desarrollo del estado de bienestar, a la defensa de derechos civiles y a una moderada distribución de la riqueza. Como categoría política es posible asociarlo a la socialdemocracia y al rechazo del conservadurismo en el terreno cultural y del modelo de libre mercado en la esfera económica. La modernidad es un periodo de la historia en el que gradualmente los países occidentales empezaron a valorar más a la razón y a la ciencia que a la fe y a la superstición. A partir de su advenimiento cobró impulso el humanismo renacentista y un concepto universalista de persona, alejado de la idea de que se es parte de diversos grupos asociados a rígidas jerarquías. Marx es un ferviente admirador de Darwin y defiende un proyecto racional, materialista e ilustrado. En el Manifiesto Comunista toma partido por la ciencia y por una concepción de la realidad objetiva. Pero a partir de los desarrollos teóricos de filósofos de la Escuela de Frankfurt, como Theodor Adorno y Max Horkheimer, entre otros, la izquierda comienza a cuestionar los ideales de la Ilustración, realiza una crítica de la sociedad y la cultura, pero se vale de un estilo ensayístico que no busca la precisión conceptual ni la vinculación con las investigaciones científicas y a veces utiliza afirmaciones ambiguas que en ocasiones pueden interpretarse de una forma más moderada o más radical. Se nutre de algunas ideas de Marx, aunque rechaza el proyecto de revolución armada y las entrelaza con desarrollos de Nietzsche y Freud. Un grupo de filósofos franceses continuarán y profundizarán esta línea que confluye en el posmodernismo. Cuestionan los discursos totalizantes, critican ciertas ideas que se suponen universales e inmutables y a veces tienen razón en ese cuestionamiento. Por ejemplo, las ideas de locura, crimen, sexo, género, moral. Siguiendo la línea de Nietzsche, Derrida y otros sostienen que en nombre de supuestas verdades universales se olvidó que muchas categorías existieron exclusivamente en contextos históricos determinados. Sin embargo, por el estilo oscuro de escritura que cultivaron algunos de ellos, y como decíamos, por su falta de vinculación con la ciencia, se terminó cultivando un reduccionismo social extremo y una desvinculación con las investigaciones empíricas, algo que resultó muy notorio en el enfoque pseudocientífico y poco riguroso que en general tienen los estudios de género. Este estilo de pensamiento y de escritura poco clara y ambigua fue puesto en evidencia por el profesor de física de la Universidad de Nueva York, Alain Sokal, que en 1998 envió un artículo pseudocientífico a la revista postmoderna de estudios culturales Social Text con el objetivo de que estuviera plagado de sinsentidos, sonara bien y apoyara los prejuicios ideológicos de los editores contra las ciencias empíricas. El artículo llevaba por título La transgresión de las fronteras hacia una hermenéutica transformativa de la gravedad cuántica y fue publicado en el número de primavera-verano de 1998 de Social Text. Postulaba la disparatada tesis de que la gravedad cuántica era un constructo social, algo que existe solo porque las personas creen que existe. El objetivo de Sokal era poner en evidencia la falta de rigurosidad de ese tipo de revistas a la hora de aceptar un artículo para su publicación. El mismo día en que el artículo se publicaba, Sokal anunciaba en la revista Lingua Franca que se trataba de un engaño, un pastiche en jerga posmoderna lleno de reseñas aduladoras, otras grandilocuentes fuera de contexto y un rotundo sinsentido.
El primero que usó el término posmoderno en el campo filosófico fue Lyotard en su libro La condición posmoderna, al que definió como una incredulidad respecto de los metarrelatos. Un metarrelato es una narración que buscaría explicar la totalidad de la historia, por ejemplo, el cristianismo, la Ilustración, el marxismo. Lyotard propone sustituir este gran relato por los mini relatos para indagar en verdades más pequeñas y personales. En esta misma línea se inscribió el filósofo Michel Foucault, acaso el que más influiría en la izquierda progresista. La activista de género Judith Butler se valió de Foucault para elaborar su perspectiva sobre la teoría queer, que postulaba la construcción cultural del género. Kimberly Crenshaw la utilizó en el desarrollo de la interseccionalidad. Jacques Derrida fue otro de los filósofos que continuó en la misma línea de la filosofía desvinculada de las ciencias. Su famosa frase "no hay nada fuera del texto", por un lado cuestiona que las palabras tengan un referente fuera de ellas mismas y por el otro admite que cualquier significado que le den los lectores es igualmente válido, sea cual fuere el contenido del texto. Lo que alguien desea expresar parece menos importante que la interpretación de quien oye, con lo que la idea de objetividad, al menos en ciertos contextos, se desdibuja. También se fuma la posibilidad de que exista una humanidad compartida, puesto que los discursos de las personas dependerán enteramente de su posición social, de su identidad y de su moral, que también sería relativa. Algunos discursos propios de la Ilustración serían totalizadores, opresivos y anuladores de toda diferencia específica. Lo importante sería atender a lo que tienen para decir los grupos considerados marginales y oprimidos. Prestar atención a lo que se siente más que examinar rigurosamente la evidencia. Si antes de la Ilustración la fe era ubicada por encima de la razón, ahora el relativismo cultural extremo ocupa ese lugar. Pero si no hay objetividad ni sentidos que se compartan, no es posible vivir en democracia, ya que este sistema político supone compartir criterios de racionalidad e imparcialidad, debatir y legislar en consecuencia. En mi libro El patriarcado no existe más, describí extensamente las razones por las que el activismo de género hegemónico contiene datos dudosos, por ejemplo, brecha salarial, techo de cristal, entre muchísimos otros, y numerosas tesis contrarias a la evidencia científica. Por un lado, cultiva un reduccionismo sociológico que niega o ignora el voluminoso cuerpo de evidencia científica que muestra que hombres y mujeres no nacemos como páginas en blanco, sino con adaptaciones que en promedio llevan a tener preferencias y conductas diferentes, aun cuando la mayor parte de ellas sean similares. Los casos de constructivismo extremo suelen ser el resultado de la influencia de los autores posmodernos que mencionamos recién, cuando sus tesis se interpretan de forma radical, para legitimar una actitud de excesiva desconfianza en la ciencia, en la objetividad y en la evidencia empírica. Muchos activistas de género niegan el dimorfismo sexual y muchas incluso se niegan a debatir el tema. Invocan autores y libros sagrados y si algo contradice sus creencias, se ofenden o lo atribuyen al machismo. La abogada y activista de izquierda Miriam Bregman dice que habría que crear un departamento gubernamental para enfrentar los homicidios de los que son víctimas las mujeres, pero en todo el mundo eso solo se consiguió bajando la desigualdad social. Cuando se desalojó el predio de Guernica, donde vivían familias pobres, Bregman publicó en Twitter: "Reprimen mujeres", como si los hombres que padecieron la represión no existieran. La izquierda progresista acepta la teoría de la evolución solo del cuello para abajo. A la hora de examinar cómo la teoría de Darwin de la evolución sexual encontró evidencia en estudios de las neurociencias, por ejemplo, se vuelve dualista, considerando que cuerpo y cerebro están disociados. El filósofo Peter Singer dedicó su libro Una izquierda darwinista a analizar el rechazo de la izquierda a incorporar el conocimiento asociado a la biología producido durante las últimas décadas. Allí destaca cómo, tras la Segunda Guerra Mundial, la izquierda tendió a vincular prácticamente cualquier tesis que tuviera en cuenta la biología con las razones que llevaron a la Segunda Guerra Mundial. En mi artículo ¿Es sexista reconocer que hombres y mujeres no son idénticos? Una evaluación crítica de la retórica neurofeminista, publicado en la revista con revisión de pares española Disputatio,
cuestiono en base a la evidencia científica esta perspectiva de tabla rasa del activismo de género hegemónico expresada en el término neurosexismo. Si en su momento fue el catolicismo lo que estaba en las antípodas de la ciencia, hoy ese peligro proviene de diversas creencias del activismo político, ya sea de izquierda, como ocurre con el reduccionismo sociológico, o de derecha, como ocurre con la negación del cambio climático antropogénico, o la creencia de que las minorías LGBT provienen de elecciones voluntarias e influencias culturales. En su libro La izquierda Feng Shui, cuando la ciencia y la razón dejaron de ser progres, el periodista Mauricio Schwartz muestra cómo el irracionalismo de la izquierda progresista llevó a cuestionar sin evidencia alguna el glifosato y los transgénicos, las vacunas porque provienen de laboratorios internacionales y la energía nuclear, al tiempo que abrazó pseudociencias como la homeopatía y el Reiki. Tras la caída del bloque soviético, en la izquierda progresista se acentuó una tendencia iniciada en los años 60 y 70. Se dejó de centrar en reclamos en torno al bienestar material y a la lucha de clases y se puso el foco en la cuestión identitaria, mujeres, gays, afroamericanos, abandonando la categoría ser humano. En los años de la lucha por los derechos civiles en Estados Unidos, visibilizó los reclamos de colectivos como el de los afroamericanos y la llamada segunda ola del activismo de género. Años más tarde se sumaron otros grupos, las personas extranjeras, discapacitadas y transgénero. Con el progresismo en el poder, esta perspectiva fue ganando terreno en los medios de difusión, en las universidades y en los juzgados. Su electorado no estaba formado por la clase obrera ni se involucraba centralmente en partidos y sindicatos. El foco estaba puesto en las minorías y en las críticas a las clases acomodadas. Si bien muchos de estos reclamos son legítimos, podrían haber sido compatibles con la lucha de clases y no siempre lo fueron. El nuevo electorado de la izquierda dejó de ser la clase obrera y pasó a ser el estudiante, la clase acomodada de las grandes ciudades que se benefició con la globalización. En su libro La tradición progresista, Alejo Shapire sostiene que parte de la izquierda promueve una nueva forma de antisemitismo. El drama del Holocausto había ubicado a la izquierda del lado del judaísmo, dice. Pero con el surgimiento del Estado de Israel, el progresismo se habría puesto de parte de los palestinos. Se ignora así la complejidad de la problemática israelí, que por un lado requiere criticar el avance injustificado del Estado de Israel sobre territorios habitados por los palestinos, entre otras arbitrariedades y acciones violentas, pero por el otro responde a la falta de reconocimiento por parte de los grupos terroristas, a la mera existencia del Estado de Israel y a su agresión constante en zonas pobladas. Escribe Shapire, se podría tener empatía con el judío mientras llevara traje a rayas y la estrella amarilla, pero si el judío quería escapar de la condición de víctima eterna y embarcarse en un proyecto nacional normalizador, había que combatirlo. El progresismo responde al esquema «el enemigo de mi enemigo es mi amigo», filosofía que rige el apoyo al islamismo y más recientemente a Rusia tras su invasión a Ucrania. Es la razón por la que algunas personas de izquierda celebraron los atentados del 11 de septiembre a las Torres Gemelas. El odio al judío fue reemplazado por el odio a los sionistas, tal como expresan a menudo dirigentes argentinos como Luis Delía o agrupaciones como Quebracho, a través de distintos comentarios antijudíos. La izquierda progresista niega los ataques a judíos en Europa porque defiende al islamismo y porque en Israel reprimen palestinos. Parte de la izquierda sostiene que no corresponde apoyar la resistencia de Ucrania porque Estados Unidos, la Unión Europea y la OTAN la apoyan. El marxista Rolando Astarita cuestionó este tipo de actitudes cuando escribió: Astarita es marxista pero no progresista, en el sentido que aquí venimos utilizando. Cito a Astarita. En otros términos, nos dicen que el derecho a la autodeterminación es funcional a los intereses de Washington y la OTAN. Pero el avasallamiento en nombre del antiimperialismo, de derechos y libertades democráticos, fortalece al capitalismo. Así, la invasión rusa, lejos de debilitar a la OTAN o a Washington, empuja más poblaciones del centro y este de Europa hacia su órbita. El burócrata y su apologista de izquierda piensan que los sentimientos nacionales se corrigen a fuerza de bombardeos, asesinatos y desplazamientos de millones de seres humanos. Pero con eso lo único que hacen es exacerbar los rencores nacionales.
Paralelamente, en nombre del relativismo cultural, ciertos grupos de izquierda apoyan al islamismo en todas sus formas, así como la falta de integración de muchos musulmanes en los países europeos en los que viven y la imposición obligatoria del velo, a pesar de que en la propia comunidad musulmana hay grupos que se rebelan a esa coerción. Shapire señala que subyace la cuestionable idea de que el racismo solo puede ser ejercido por los blancos y se categoriza a los judíos como blancos. El progresismo se vale del concepto de islamofobia, que a veces es utilizado para impedir la crítica legítima a una religión en particular. Shapire es argentino y vive en Francia, y cuenta que propuso en un medio de difusión publicar un artículo sobre cómo, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, a los judíos de París les pegaban en la calle por ser judíos. Le respondieron que no se podía porque vos sabés lo que le hacen los israelíes a los palestinos. Shapire respondió: pará, no son israelíes, sino jóvenes judíos franceses caminando por las calles a los que les están dando golpizas. No hubo manera, dice Shapire. Luego tuvo lugar un atentado contra una escuela en Toulouse, donde los yihadistas dispararon a la cabeza de los niños por ser judíos. En ese caso, dice Shapire nuevamente, se patologizaba al islamista diciendo que era un loquito. Tras señalar otros episodios semejantes, Shapire dice: el nuevo antirracismo de la izquierda tiene un fuerte componente antisemita. Shapire señala que los grupos que adoptan en forma dogmática las políticas de la identidad han sido influidos fuertemente por la idea del buen salvaje de Rousseau. Todos abrevan de ese Rousseau que tiene que ver con la culpabilidad del hombre blanco, dice Shapire en una entrevista que le hizo Soto Bars en el 2021. Son muchísimos los ex musulmanes a los que hemos dejado solos, continúa Shapire. Es gente que ama nuestra concepción universalista más que nosotros mismos y los hemos abandonado para quedar bien con gente teocrática, homofóbica, con los que más odiamos y solo nos permitimos decirlo si llevan una cruz en el cuello. La izquierda progresista ve al islamismo como un sistema de autodefensa cultural e ideológica frente a la agresión del imperialismo y entiende, en nombre del relativismo cultural, que ellos expresan de una manera un poco torpe esta denuncia a la opresión del colonizador. Yo lo que hago, concluye Shapire, es decir que hay que rehabilitar el viejo universalismo donde el determinismo identitario no defina a las personas. La libertad de expresión fue una de las banderas de la izquierda en el siglo XIX y XX, algo que resulta, la verdad, difícil de creer para las nuevas generaciones, puesto que los socialismos realmente existentes no se caracterizaron precisamente por cultivarla. El capitalismo de Estado soviético negó libertades formales, como la libertad de expresión, diciendo que eso era propio de la burguesía liberal y que las únicas libertades que cuentan son las que suponen terminar con la propiedad privada del capital y con la burocracia del Estado. La justificación o excusa era: no hay que hacerle el juego al imperialismo. El activismo progresista busca la corrección política desde un encuadre de superioridad moral y lleva al extremo la pretensión de no ofender. Procura la censura de obras de arte clásicas del pasado, como fue el caso de la película Lo que el viento se llevó, alienta el escrache y el despido de profesores universitarios y profesionales en general que se opongan a sus ideas, aun si el progresismo defiende encuadres contrarios a la evidencia científica. James Damore fue despedido de Google por señalar que hombres y mujeres tienen en promedio preferencias diversas que no son enteramente atribuibles a la socialización. La ofensa parece basarse solo en el sentimiento, sin que en muchas ocasiones exista la posibilidad de debatir con argumentos provenientes de ambas partes. Se cancelaron conferencias problemáticas, se boicotearon estrenos de películas que defienden derechos de los varones, como fue el caso de Borrando a Papá o Silenciados. Así como una porción del libertarianismo no acepta ninguna razón para limitar la libertad de expresión, una porción de la izquierda no reconoce ninguna razón para permitir la libertad de expresión cuando existe el riesgo de ofender a alguien. Pero ninguno de estos valores es absoluto y deberíamos evaluar en cada situación la relevancia de estos valores en conflicto. Un ejemplo elocuente fue el del profesor de biología Weinstein. Daba clases en Evergreen State College, que fue una universidad, es una universidad en realidad con reputación progresista desde la década del 70, por la que pasó incluso el creador de Los Simpson. Usualmente se celebraba el Día de la Ausencia, en el que profesores y estudiantes pertenecientes a minorías se ausentaban para revelar su importancia en la comunidad. Pero en el 2017 hubo un cambio
y el día se convirtió en el Día de la Presencia, en el que se combinaba a los blancos a no ir a la universidad. Weinstein escribió un email, les dijo a sus colegas que le parecía que la medida era cuestionable. Lejos de ser conservador, Weinstein apoyó a Bernie Sanders en las elecciones. En ese momento escribió: hay una gran diferencia entre un grupo o coalición que decida ausentarse voluntariamente de un espacio compartido para destacar sus papeles vitales y subestimados, y un grupo o coalición que anima a otro grupo a marcharse. El primer caso, continuó, es un poderoso llamado a la conciencia. El segundo es una demostración de fuerza y un acto de opresión en sí mismo. Un grupo de estudiantes tomó noticia del contenido del email y Weinstein fue increpado por medio de un centenar de estudiantes furiosos que exigieron agresivamente su despido, acusándolo de apoyar el supremacismo blanco. La policía le advirtió que por su seguridad lo mejor que podía hacer era mantenerse fuera del campus, lo más lejos que pudiera, y de ese modo preservar también a su familia. Finalmente, tanto él como su esposa, la bióloga Heather Heying, también docente en la misma universidad, presentaron la renuncia. El progresismo llevó a muchas universidades, incluyendo las argentinas, a convertirse en ámbitos en los que los propios alumnos o alguna autoridad institucional acusaban a un docente y sin que existieran garantías tales como la defensa en juicio, el principio de inocencia y el de legalidad, entre otras, se terminó expulsando a un docente o creando un clima tan hostil que el docente terminaba renunciando. Los motivos podían ser una acusación sin pruebas de acoso por parte de alguna alumna, o haber concurrido a un programa de televisión en el que se citó un estudio académico considerado como inaceptable. La izquierda socialdemócrata también recibió con justicia críticas relativas a las altas cargas que tienen los monotributistas en relación a quienes cuentan con ingresos muy superiores. En algunos países europeos el monotributista no paga una cuota mensual si ese mes no consiguió trabajo. Y si bien hay impuestos progresivos, no ahogan a las clases medias, que con frecuencia viran a la derecha por considerar injustas las desmedidas cargas tributarias que pesan sobre sus hombros. Los errores del progresismo durante todos estos años sumaron votos a la derecha, que a menudo no ganó espacios de poder por sus propios méritos, sino por los errores de la oposición. Y lo sigue haciendo. Desde la perspectiva de la derecha, el progresismo es comunista, una afirmación que no resiste el menor análisis para cualquiera que se tome el trabajo de ver un diccionario de qué cosa es el comunismo. Desde la perspectiva de la izquierda no progresista, el progresismo apoya una economía de derecha en tanto y en cuanto está a favor de la propiedad privada de los medios de producción, aunque bajo la forma de un estado de bienestar. Otros piensan que izquierda y derecha son términos obsoletos porque llevan a discutir cuestiones ideológicas más que asuntos puntuales, o porque un individuo podría combinar valores de izquierda y de derecha. Considero que la distinción de izquierda y derecha todavía encarna un conjunto de ideales y valores que nos sirven para orientarnos en el pensamiento político y que la discusión de esos ideales y valores resulta indispensable para justificar o cuestionar nuestras decisiones políticas.